¿Qué harías si te garantizaran una vida de nobleza, riqueza y poder? Para la mayoría de nosotros es un sueño, pero para una mujer fue una jaula de la que necesitaba escapar. Esta no es solo la historia de una santa, es la crónica de una noble que lo dejó todo, movida por un ideal radical, para hallar una riqueza que no se puede contar en monedas de oro. Hoy vamos a descubrir la vida desconocida de Clara de Asís, los milagros que desató su fe y el poder que encontró en la pobreza más absoluta. Vidas luminosas, donde la santidad ilumina la historia. Imagina que estamos en el corazón de la Italia medieval, en el año 1194. Allí, en Asís, nace una niña llamada Chiara Ofreduccio, a quien la historia conocerá como Clara. No era una niña cualquiera. Pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad. Su padre era un caballero de alto linaje y su madre, Ortolana, una mujer de fe y de cuna noble. Para Clara, el camino parecía ya trazado. Crecer en un palacio, rodeada de lujos, y casarse con un hombre de igual o mayor estatus para asegurar el poder de su familia. Pero desde muy joven, el espíritu de Clara anhelaba algo más que fiestas y vestidos de seda. Mientras su familia le planeaba un futuro terrenal, ella cultivaba en secreto una intensa vida de oración. Sentía una compasión enorme por los pobres, a quienes ayudaba a escondidas, y rechazaba una y otra vez las propuestas de matrimonio. No era rebeldía adolescente, sino una convicción que ardía en su interior. Se sentía llamada a un reino que no es de este mundo. La tensión entre la vida que le ofrecían y la que su corazón deseaba estaba a punto de estallar. Justo en ese momento, una nueva voz empezó a resonar por las calles de Asís. Era la de un joven que, como ella, también había renunciado a una vida de riquezas. Su nombre era Francisco de Asís. Francisco predicaba un mensaje tan simple como revolucionario: volver al Evangelio viviendo en pobreza, humildad y amor por toda la creación. Cuando Clara, con solo 18 años, lo escuchó predicar, sus palabras fueron más que un sermón. Fueron el eco de los anhelos de su propia alma. Ella vio en Francisco a un guía que podía mostrarle cómo vivir según el modo del Santo Evangelio. Lo que nació entre ellos no fue un romance terrenal, sino una profunda amistad espiritual, una alianza sagrada que cambiaría la historia. Eran dos almas gemelas, una masculina y otra femenina, ardiendo con la misma pasión por su fe. Francisco vio en Clara una fortaleza y una claridad fuera de lo común, y entendió que su vocación no era un capricho, sino una auténtica llamada divina. Juntos, aunque por caminos distintos, él predicando por el mundo y ella en la contemplación, estaban a punto de iniciar un movimiento que renovaría la fe de miles de personas. El momento decisivo llegó en la noche del Domingo de Ramos de 1212. Mientras Asís dormía, Clara, con una determinación inquebrantable, dejó atrás para siempre el palacio de su familia. No huía hacia la vergüenza, sino hacia su verdadera libertad. Corrió a la pequeña y humilde capilla de la Porciúncula, donde Francisco y sus frailes la esperaban a la luz de las antorchas. Lo que pasó esa noche fue un acto de renuncia total. Frente al altar, Clara se quitó sus lujosos vestidos de noble. El propio Francisco tomó unas tijeras y le cortó su larga melena rubia, un símbolo de su estatus. A cambio, le entregó un simple hábito de tela áspera, el uniforme de los más pobres. En ese instante, Chiara Ofreduccio, la noble, murió para que naciera Clara de Asís, la humilde planta del bienaventurado padre Francisco. Como era de esperar, su familia estaba furiosa. Consideraban su huida una deshonra y trataron de llevarla de vuelta a la fuerza. Su tío llegó con hombres armados, pero Clara se aferró al altar y les mostró su cabeza rapada, una señal irrefutable de que se había consagrado a Dios. Su voluntad era de hierro. Poco después, su hermana Inés se le unió, resistiendo también los intentos de su familia por separarlas. Su hogar ya no sería un castillo, sino la humilde capilla de San Damián. En San Damián, junto a las mujeres que pronto se le unieron, Clara fundó lo que se conocería como las Damas Pobres,
la Segunda Orden Franciscana. Pero ella no buscaba una pobreza moderada. Aspiraba a algo tan radical que era casi incomprensible para la época. Luchó incansablemente por algo inaudito: el privilegio de la pobreza. No era un privilegio para tener más, sino el derecho a no poseer absolutamente nada, dependiendo solo de la providencia y del trabajo de sus manos. Su postura era tan extrema que incluso los papas intentaron convencerla de que aceptara propiedades para la seguridad de su convento. Pero ella se negó en rotundo. Para Clara, la pobreza no era una falta, sino el camino más directo para parecerse a Cristo. Su fama de santidad creció, y con ella, las historias de los milagros que nacían de su fe. Quizás el milagro más famoso ocurrió en 1240. Soldados mercenarios atacaron Asís y se dirigieron al convento de San Damián. Las hermanas estaban aterrorizadas. Clara, que estaba gravemente enferma en cama, pidió que la llevaran hasta la puerta. Su arma no era una espada, sino lo que ella consideraba su mayor tesoro y defensa: el Santísimo Sacramento. Postrada ante la Eucaristía, oró con una fe inquebrantable. Las crónicas cuentan que los soldados, que ya trepaban los muros, fueron cegados por una luz y huyeron llenos de un terror inexplicable. Una monja enferma había salvado a su ciudad con el poder de su fe. Los últimos años de Clara estuvieron marcados por casi 3 décadas de una dolorosa enfermedad, que ella soportó con paciencia y alegría. Pero su mayor victoria en este mundo llegó poco antes de morir, cuando el Papa Inocencio IV por fin aprobó la regla de vida que ella misma había escrito, convirtiéndose en la primera regla redactada por una mujer aprobada por la Iglesia hasta ese momento. Su visión de la pobreza radical quedaba así protegida, pero es quizás la historia más profética de su vida la que más resuena hoy. Demasiado enferma para ir a la misa de Nochebuena, se quedó sola y triste en su celda. Es aquí donde una piadosa tradición cuenta que Dios le concedió una visión asombrosa. Pudo ver y oír la misa completa, que se celebraba a distancia, proyectada en la pared de su habitación como en una pantalla celestial. Basándose en esta tradición, siglos más tarde, en 1958, el Papa Pío XII la nombró patrona de la televisión y las telecomunicaciones. Una monja del siglo XIII se convirtió en la protectora de la tecnología más moderna. Clara murió el 11 de agosto de 1253. Sus últimas palabras no fueron de lamento, sino de una profunda gratitud. «Oh Dios, bendito seas por haberme creado». El propio Papa acudió a su funeral, un gesto que equivalía a una canonización casi inmediata. Fue declarada santa oficialmente solo 2 años después. La vida de Santa Clara de Asís nos deja una verdad impactante. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en aquello a lo que estamos dispuestos a renunciar. Ella cambió un castillo por una cabaña, rechazó el poder para encontrar la humildad y, en esa pobreza, halló una libertad y una fuerza que desafiaron a ejércitos. Su legado, vivo en miles de hermanas clarisas por todo el mundo, sigue siendo una luz que nos invita a mirar más allá de lo material. Si esta increíble historia de fe te ha inspirado, suscríbete para descubrir más vidas que nos retan a ser mejores. Y comparte este video para que el mensaje de esperanza de Clara llegue aún más lejos. Porque en un mundo obsesionado con tener, la historia de Clara nos recuerda el poder que se encuentra en simplemente ser.